Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos esta edición de Ahora y en la Hora, hoy viernes 27 de febrero. A ver, yo siempre he mencionado, y vamos con cargo a desarrollarlo más adelante, la importancia que va a tener la Cámara Alta, porque recordemos que a partir justamente del 2026 volvemos, a partir de justamente este 28 de julio, volvemos a la bicameralidad, como era antes de la Constitución del 93, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. La importancia que va a tener el Senado es, creería, incluso mayor que la que tenía en su momento antes de la Constitución del 93. Es fundamental. Yo lo he dicho más de una vez. Si, digamos, a algo le tendrían que dedicar un poco de tiempo para informarse a conciencia de por quién votar, ¿ok? Y no solamente de por quién votar, sino que su voto pueda efectivamente tener un correlato con poner por lo menos a ese partido al interior del Senado, es decir, no ir con el romanticismo de que me gusta un candidato que no aparece en las encuestas hasta pocos días antes de la elección, que además su partido, su agrupación no aparece en las encuestas, que pueda llegar finalmente a poner una bancada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. No tendría sentido, porque es importante. Yo siempre he dicho que hay una crisis de representatividad, porque hay mucha gente que vota y al final no tiene a un representante. Habíamos hablado, lo había mencionado Carlos Meléndez en un momento, Jaime de Altaus también escrito, respecto de la reforma necesaria para que uno, por ejemplo, no cambiar el tema de las circunscripciones. Es decir, que, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho ponga a un número de diputados, un número de senadores, incluso tú votes por un partido, incluso no sea finalmente por el que tú votaste, pero tú ya sabes que, vecino de San Juan del Lurigancho, tu representante es ese. No, yo no voté por él, yo quería que gane el otro. Bueno, ya, pero desde que finalmente se dio la elección, tu representante es ese. Y a ese es al cual obviamente tienes que exigirle para que no se rompa el vínculo. Una vez que uno finalmente llega al Congreso de la República, se olvida de sus representados. Y no hay manera tampoco de que te rinda cuentas a ti, ciudadano, que se supone él es tu representante en el Congreso de la República. Eso no existe. Y mucho menos con la posibilidad de que haya una renovación por tercios o por mitades, que a mitad de periodo no vuelvan a ir a elecciones y tú puedas decir, no me gusta tu trabajo, te saco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La importancia del voto también de los diputados, claramente, y de la presidencia, pero yo diría que sobre todo de la Cámara de Senadores. En esa línea, Ipsos Perú ha hecho una encuesta últimamente, creo que ayer o anteayer, creo que ayer fue. Compartíamos con ustedes los resultados de las presidenciales y ahora vamos a entrar un poco a lo que es el Senado. Decía, hoy en Perú 21, en la edición impresa, la intención de voto al Senado se fragmenta y ningún partido despega. ¿Ok? Ellos ya habían hecho en inicios de este mes de febrero una encuesta y vemos que no se ha movido mucho. Miren que los dos candidatos que iban adelante en la presidencia, yo no sé si es que es una respuesta lógica que uno dice, bueno, si yo voto por tal, bueno, también voy a votar por tal partido. Por lo tanto, uno podría ver un correlato, pero ojo que no tanto. Porque, por ejemplo, hay un partido que es Perú Libre, que no sale del rubro otros en las encuestas para presidenciales y, sin embargo, sí aparece en los partidos que tienen mayor, digamos, porcentajes de gente que dice que votaría por esas agrupaciones políticas para el Senado de la República. Vamos a hacer un análisis, sácame a mí de pantalla, ahí anda el cuadro entero, ahí está. ¿Ok? En la primera encuesta de febrero de este año, Fuerza Popular aparecía con 8 y ahora ha bajado un punto, siempre dentro del margen de error, ¿no? No se despega. Renovación Popular con 7 y también ha bajado un punto a 6. Alianza para el Progreso 4 y sube un punto a 5. Avanza País tenía 4% y ahora ha bajado a 3%. Repito, siempre dentro del margen de error. Por eso justamente la bajada o el titular del diario Perú no es que ninguno despega. Somos Perú 4 se mantiene con 4. El Partido Aprista Peruano está, me voy a centrar en esta. Anda pantalla grande, por favor. En esta, ¿no? El Partido Aprista Peruano 3%, Avanza País 3%, Ahora Nación de López Chau tiene 2%. ¿Ok? Y aquí es lo que yo comentaba, Perú Libre
Perú Libre, que no aparece con Vladimir Cerrón por ningún lado en las encuestas, no sale del rubro otros, aquí aparece con 2%. Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que había, digamos, crecido notablemente, según comentó Urpi Torrado de la encuestadora Datum el domingo, también aparece acá con 2%, País para Todos. ¿Cuál es País para Todos? Carlos Álvarez, ¿verdad? ¿Me ayudan ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, el FREPAP también aparece. El FREPAP está... ¿Quién es el...? Solamente diputados y senadores, y no está poniendo candidato a la presidencia. Increíble, ¿no? Partido Cívico Obras es el de Ricardo Belmont, 2%, Partido Demócrata Verde, 2%, Podemos Perú, 2%. Y un poquito aquí lo mismo, ¿no? Es decir, aparecían, han variado, algunos han subido un punto, otros han bajado un punto, etcétera, etcétera. Esa es un poco la situación. Y como siempre, lo más importante, ¿no? El blanco, viciado, ninguno, 25%, no precisa 18%. Ahí está un poquito la situación. El otro día veía un pequeño, ¿no? en Twitter, de una entrevista que le hizo Alfonso Baella en Canal B a Marta Chávez, y claro, ella decía, ¿no? Fresca como una lechuga, ¿no? Con confianza, que ¿no? ellos aparecían en las encuestas con el mayor porcentaje, cosa que es cierta, esto nos lo revela, no tan lejos de Renovación Popular, y que iban a poner una buena cantidad de senadores. Y lo más probable es que eso vaya a pasar. Después, cómo se van a formar las alianzas, etcétera, si es que, por ejemplo, Renovación y Fuerza Popular van a seguir peleados como se están peleando y sacándose de los ojos en estas últimas semanas, eso finalmente no lo veremos. Uno quisiera creer que van a tomar responsabilidad y que, teniendo sobre todo el poder que ahora el Congreso de la República con la reforma política le ha dado al Senado, habrá que ver si es que van a tener esa responsabilidad que no tuvo, por ejemplo, Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio allá en ese Congreso del 2016. Esa es un poquito la situación, ¿verdad? Correcto. Ok, vamos a seguir de cerca entonces, y la próxima semana vamos a hacer una nota, ¿no? Un reportaje explicándoles la importancia del Senado y por qué ustedes tienen que ahí ponerle el ojo y finalmente decidir bien, y además un voto estratégico. No romántico, pues no, ay, este me gusta, me encantaría, no. Si finalmente no va a aparecer, yo diría que uno tiene que ir por los que son potables, son posibles, que finalmente lleguen a pasar la valla y lleguen a poner gente en el Senado, en la Cámara de Diputados, repito, para que ustedes puedan pedirle cuentas también a esas personas por las cuales ustedes votaron. Voy a cambiar de tema porque va a venir Fernanda Altuve en breve, justamente de Avanza País, que aparece en las encuestas de Ipsos, no tanto así en las otras encuestas, eso también lo comentaba el día de ayer, pero quería tocar el tema de la salud, ¿ok? Porque César Acuña, ¿no? Se mandó de hacha el día de hoy con un tuit que finalmente después borró, ante, vamos a decir, ¿no? La periodista Carla Ramírez, un poquito que refuta lo que había planteado César Acuña. Y también hay una investigación muy interesante que ha realizado el portal Salud con Lupa, incluso con ayuda del Pulitzer Center, con otra asociación de investigadores de los Estados Unidos, pero que habla justamente sobre el tema de la salud y especialmente de la compra de medicinas en el Ministerio de Salud, en salud, respecto de pacientes oncológicos con cáncer. La verdad, una locura por donde se le vea. Viene de muchos años, es cierto, pero recordamos que por más lloriqueo de César Acuña y que venga acá, ¿no? Mi amigo Helio Riera, ¿no? A polemizar, etcétera, la salud en los últimos años ha estado en manos de César Acuña, Peralta. Claramente. Él te podrá decir que no, pero ¿ustedes se acuerdan de César Vázquez? Que había sido congresista de Alianza para el Progreso y que fue ministro de Salud durante casi todo el tiempo de Dina Boluarte. Cuotita. Eso ha sido así, es una realidad. ¿Qué fue lo que tuiteó primero César Acuña? Dice, las enfermedades raras importan y merecen atención de calidad. Detrás de cada caso hay una familia que merece esperanza y tecnología. Mi compromiso es revolucionar nuestro sistema de salud. Mi compromiso es revolucionar nuestro sistema de salud. Y él ya ha estado en el sistema de salud, a través del Ministerio y a través de Salud. Y ha estado también con una fuerza en el Congreso de la República
Ha tenido a representantes Soto, Salguana como presidentes del Congreso y no ha reformado absolutamente nada. Implementaremos IA inteligente. Ay, no sé, no me iría a reír de ese tema, ¿no? Pero cuando Acuña me habla de inteligencia y de inteligencia artificial, ¿no? Implementaremos IA, inteligencia artificial, para detectar enfermedades complejas a tiempo. Impulsaremos el Plan 1000 para modernizar más de 1000 centros de salud a nivel nacional. Salud moderna y especialistas al servicio de todos los peruanos. Claramente no dice cómo y no dice lo que les acabo de plantear. ¿Por qué habría de creerle si él ya ha estado? Está a cargo de la salud y Alianza para el Progreso no ha hecho absolutamente nada y ni siquiera ha planteado cosas o reformas importantes desde el Congreso de la República, de donde, repito, ha tenido una cuota de poder importante, tiene una cuota de poder, una influencia. E inmediatamente Carla Ramírez, que conoce el tema, no le respondió y, claro, después César Acuña borró el post. Dice, APP ya suma 3 gobiernos con el Ministerio de Salud y de Salud. Antes de vender planes en papel, que César Acuña explique qué hicieron estos años para mejorar la salud de los peruanos. Y desapareció. Se cita la Acuña Peralta. No dijo más. Sería bueno que justamente nos cuente, ¿no? Más allá de lo que habla de la inteligencia artificial. Fernando Savater, un filósofo español, vasco, decía, más que me preocupa la inteligencia artificial, ¿no?, la estupidez humana. Eso es justamente, ¿no? En vez de estar tuiteando tantas boludeces sobre la inteligencia artificial, habría que preguntar si es que esa estupidez humana no nos puede decir, justamente sin vernos la cara de pelotudos, qué se va a hacer realmente más allá de que el papel aguante todo. Y quería entrar justamente al tema de la información de Salud con Lupa. Vamos a invitar a la directora de Salud con Lupa, Fabiola Torres. El análisis o la investigación que hace Salud con Lupa, los invito justamente a leer ello, está en el portal. Dice, el Estado compró más de 140.000 medicamentos oncológicos defectuosos que acabaron en la basura. Mira, con todos los enfermos de cáncer y que finalmente no son atendidos. Yo conozco un caso muy de cerca, un caso oncológico, que simplemente no podía, había que hacer los esfuerzos para irse a atender en el sector privado porque simplemente Salud no te daba fecha, no había el tema de tomografías, de finalmente todo por lo que uno tiene que pasar. Ni siquiera estoy hablando de los medicamentos, estoy hablando de poder atenderse, de poder finalmente pasar por una operación por el tema oncológico, ni siquiera eso. Salud estaba noqueado, out. No había manera. Cualquier persona que quería salvarse o atenderse finalmente a tiempo para que no se le complique, tenía que hacer esfuerzos con toda la familia para ir al sector privado. Y que ponga estos tweets. Entre 2019 y el 2025, el Ministerio de Salud compró 19 lotes defectuosos de medicamentos oncológicos. El resultado, más de 140.000 frascos destruidos, valorizados aproximadamente en 3,5 millones de soles. Algunos ejemplos: cisplatino contaminado, esto ha sido en el 2024. César Acuña presente. Compra de 25.000 frascos, distribución a 16 hospitales. La empresa advirtió presencia de partículas cuando ya estaba distribuido. Digemit no logra inspeccionar a tiempo para otorgar certificados BPM. Buenas prácticas de manufactura, reposición de lotes defectuosos puede tardar meses. Y así puedo seguir. Faltas de alertas públicas, de 19 lotes defectuosos, solo 5 generaron alerta sanitaria pública. Y muchos más sin alerta. O sea que no sabemos qué desenlace puede haber generado si es que utilizaron esos medicamentos que tenían estos problemas. ¿Cuál es más o menos el impacto? Hay 81.000 nuevos casos de cáncer al año en el Perú. ¿Cuál es el tema? Que finalmente quedan los hospitales porque tienen que devolver y se quedan sin stock. Luego tiene que venir un poquito el ruleteo, ¿no? Algunos hospitales que les prestan a otros, etcétera. Entonces, esa es un poco la situación. Y aquí, ojo, que se repite un tema, que son las empresas de la India las que han proveído estos medicamentos con problemas. Y Digemit no se da abasto. Y sin embargo, llegamos también a la locura de que Digemit quiere controlarlo todo. Ellos quieren ponerle su visto bueno a todo. No pueden revisar ni siquiera los medicamentos que entran de la India, pero cuando tienes, por ejemplo, ¿no?, un medicamento que ha sido aprobado por la FDA, ¿no? La FDA, creo que es, ¿no? La FDA. Que le da el visto bueno, Digemit dice no.
Lo que diga la FDA no vale, acá no me interesa, los gringos no saben hacer bien las cosas, yo las hago mejor. Así que todo lo que podría venirse directamente, ¿ok?, con la seguridad del visto bueno de la FDA, deciden no hacerlo, hay mucho trámite, mucha burocracia, DIGEMIT quiere también justamente no tener un decir y al final terminas trayendo temas de medicamentos de la India que tienen estos problemas y a los cuales DIGEMIT sí puede haber revisado y darle el visto bueno y terminan con estos problemas. Es decir, DIGEMIT ni siquiera puede hacer bien su chamba. Pero sin embargo, ahí, para burocratizar un tema tan trascendental como es la salud y los medicamentos para los pacientes oncológicos y otros, porque estoy hablando de muchas otras cosas más que DIGEMIT quiere controlar, no ceden. No les importa verdaderamente para qué están, es decir, certificar la buena calidad de los medicamentos, sino pareciese que lo que quieren es más chamba, contratar más gente, ampliar la burocracia, etcétera, etcétera. Vamos a volver sobre este tema más adelante. Aunque tú tenías un cuadro, perdón, creo que teníamos un cuadro también para mostrar la compra y destrucción de los 19 lotes de oncológicos con falla de calidad. ¿Lo tenemos, Laurita, Martín? Ahí está. Uy, no lo tengo aquí en pantalla. Bueno, lo tengo acá. Unidades destruidas, 26.450. La plata que se gastaron, 115.000 soles. Ciclofosfamida. Ahí están los lotes defectuosos, etc. Bacterias bajo ingrediente activo, residuos sólidos no disueltos. United Biotech, igualito. 24.000 destruidas, $500.000 de soles. Naprot Life Science. Ahí está el medicamento, una materia extraña, 10.297 medicamentos, no sé finalmente cómo será la presentación, si en frascos, en líquido, qué sé yo, destruidos. 201.558 soles tirados a la basura. Claro, uno entendería, y vamos a volver sobre esto, que obviamente se le presenta el reclamo a la empresa y la empresa se tiene que comprometer a reponerla. El tema es que estas empresas siguen vendiéndole al Estado. ¿Cuál ha sido la sanción? Porque alguna sanción, es decir, algún tipo de lucro cesante deberían pagar estas empresas que finalmente entregaron un medicamento y ese medicamento no sirvió, se destruyó. Y uno diría, ok, pero te van a reponer el medicamento. ¿Y la gente que se quedó sin el medicamento en el momento que lo necesitaba? Beta Drugs, partículas extrañas, destruyeron 24.215, otro $500.000 de soles. Quality Pharmaceuticals. Igualito, 10.000, otros 375.000. Quality Pharmaceuticals también, el mismo medicamento. Miren que este es el que más se repite. Es medicina para hacer quimioterapia. Materia particulada, 32.000, 1.300.000 soles. Y así podemos seguir. En total, 3.400.000 tirados a la basura. Y claro, repito, ese no es el problema. El problema es que cuando una persona necesitaba el medicamento, no lo pudo encontrar en E-Salud. Vamos a volver sobre esto y invitar también, repito, a Fabiola Torres, que ha hecho esta buena investigación. Y claro, la pregunta es qué se va a hacer desde, ya sea el Congreso, el Ejecutivo, más allá de poner esos tweets tontos, llenarse la boca y después cuando una periodista acuciosa como Carla le tira ese tema, en vez de responder, claro, como no tiene nada que decir, desaparece, borra el tweet, yo no fui. Ahora sí, Fernán Altuve está con nosotros. Fernán, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernán? Un placer tenerte por aquí. A ver, cuéntame un poquito. Quería preguntarte por las encuestas, ¿no? Porque ayer vi un pequeño comentario, ¿no? Pero José Williams siempre ha aparecido en las encuestas de Ipsos. Siempre ha aparecido en las encuestas de Ipsos y en las encuestas también de Datum. Por ejemplo, en la encuesta de Datum sobre el Senado, si bien Williams estaba en un punto, nosotros hace 2 semanas estábamos en 4. Okay. Ahora nos ponen en 2, pero eso está dentro del margen de error. En las encuestas de Ipsos, en la semana antepasada, Williams estaba en 2, ahora pasa a 3. Nosotros estábamos quintos en el Senado y ahora seguimos empatados en quinto, pero antes con 4 y ahora con 3. O sea, dentro del margen de error hemos aparecido en todo momento. O sea que hay alguien que se ha alborotado, pero estamos dentro del crecimiento natural que hemos tenido. Ok, pero ahora, ustedes tienen también encuestas propias, un poco cuál es el análisis de cómo viene la campaña, si es que finalmente están enganchando con la gente, qué falta, qué viene, Fernando. Como ha salido en Perú 21, nosotros sí tenemos nuestras propias encuestas. En Perú 21 se dice que estamos relanzando y reacomodando algunas cosas de acuerdo a lo que hemos visto. Por ejemplo, una cosa que no habíamos notado, pero que está
ha quedado claro por las encuestas de Ipsos, por otras y por las nuestras propias, es que hemos tenido un gran crecimiento en provincias y en Lima hemos quedado un poco más lentos. Ok. Hemos visto el crecimiento del APRA, por ejemplo, lo cual está bien y lo hemos identificado nosotros en nuestra medición como una caída de Acuña y una sustitución del voto de Acuña por el APRA, que parece que son vasos comunicantes. Generalmente... ¿En el norte, perdón? En el norte, en algunas zonas del norte y en algunas zonas de Lima. Y se pregunta, ¿y usted por qué votaba antes Acuña? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos haciendo encuestas sobre un electorado politizado. El electorado no politizado está en el 50% que no le importa. Buen punto, buen punto. Entonces, en el electorado politizado hay vasos comunicantes. Son gente que tiene una participación política o un interés político o un gusto político, llámenle como quieran, y hay vasos comunicantes de derecha, vasos comunicantes de centro-izquierda, etc. Entonces, lo que hemos notado, por ejemplo, es el crecimiento del APRA, sí, y no nos molestamos, hay gente que se ha molestado, no nos molestamos, es normal, pero hemos notado la caída de Acuña, obviamente, después de Balcázar, es evidente. Ahorita vamos a entrar a eso. Es eso. Y lo mismo hemos notado mucho más que en el caso de Ipsos, pero es totalmente legítimo, de margen de... ¿Quiénes son los que se arañan? Perdón, la caída... Fernán, no, hay gente que se molesta. Pero gente o los partidos que están liderando... Partidos, opinólogos, tuiteros, que se angustian porque unos suben y otros bajan. No, esto no es... Yo creo que Rosa María Palacios ha dicho una gran verdad hoy día. Hoy el resultado de las encuestas de hoy es muy probable que no se vaya a reflejar en el resultado de las elecciones del 12 de abril, como pasó en el año 21. Yo creo perfectamente que eso va a ser así, pero Así eso es. también demuestra que las encuestas no es que mienten, sino que van tomando las fotos de momentos y al final en el momento de la elección varían completamente de lo que era la tendencia o lo que vimos anteriormente. Lo que pasa es que muchas veces las encuestadoras no aclaran ciertas cosas, como por ejemplo, la foto de hoy es la foto de los interesados en la política. Los no interesados en la política que van a decidir la elección y que para mí la van a decidir del debate en adelante, donde sí se van a producir movimientos telúricos de masas electorales, Ya. no están interesados. Y no están reflejados todavía, tal vez en alguna pequeña proporción, pero no están reflejados. Ok, pero esos son justamente todos los que aparecen como que no sabe, no opina, no contesta, etcétera. Porque Pero al por final, supuesto. la encuesta al final, si es telefónica, o sea, coge un número y no es que va a buscar a los politizados. Entonces, esos no politizados son el grueso de los que Son los todavía que no han les decidido. interesa y responden naturalmente en el teléfono que no les importa. ¿Cómo vas a buscar justamente y a convencer a esos no politizados para que tu propuesta les llegue y a la hora, cuando llegue el día de la elección, digan, ah, sí, ya me acordé, Avanza País, Williams al Senado, etcétera? Bueno, nosotros tenemos una campaña decidida fundamentalmente sobre el partido y eso es otra cosa que tampoco se dice y tampoco se ve. ¿Por qué hay, no diré una diferencia diametral, pero sí una diferencia de perspectiva entre la candidatura presidencial y el Senado? ¿Por qué? Por la simplísima razón de que la estructura del Senado es una estructura, o del Parlamento, de carácter nacional, y donde están privilegiados o se va a privilegiar a los partidos que tienen lista a nivel nacional. Porque los partidos, que son 16 que no tienen lista a nivel nacional, para poder pasar la valla parlamentaria, porque ya la valla no es presidencial, necesitarían tener una votación inmensa donde están, para compensar por promedio donde no están. Correcto. Entonces, los partidos nacionales que están en todo el país y que además están haciendo campaña municipal, hay que decirlo, están privilegiados en el espacio parlamentario, donde está Fuerza Popular, donde está Somos Perú, por ejemplo, que desde el punto de vista político presidencial es muy pequeño, pero desde el punto de vista nacional es la primera fuerza con... Fuerza municipal, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Y Avanza País, los tres partidos que tienen más municipios en el país. ¿Avanza País también? Sí, tiene 100 municipios. Disculpa mi ignorancia, no sabía. Bueno, pero tú Fernando, deberías estar informado. Con razón nos das palo, nos macheteas. ¿Pero quién ¿no? te ha macheteado? No, ayer daba que no. Yo no había visto Avanza País. Pues si en no otras sabías que encuestas. teníamos municipio, por favor. Imagínate, Nos ningunean, acá nos ningunean. Te referías a mí entonces cuando estaba diciendo yo. Entre otros. Pues sentimos la ninguneada, te queremos y nos dolió un Escúchame. poquito. Ya, ok, entonces,
explícanos un poquito esto que nos dijiste, ¿no? La valla ya no va a ser solamente presidencial, también justamente... No, solamente no. La presidencia no marca la valla. Ok, ¿qué es ¿no? lo que marca la valla que un partido desaparezca? Marca la valla la elección parlamentaria. Según mi interpretación, que es lo que En yo Parlamento leo, entendemos diputados y senadores, ambas. yo entiendo diputados o senadores porque la ley parece eso. Ahora resulta que el Jurado Nacional de Elecciones a estas alturas dice que hay un vacío. ¿Cómo? Has entrado a 45 días de la elección y te encuentras con un vacío y no te diste cuenta, porque la ley dice o Senado, es un acápite, o diputado. O sea que bastaría con que entres a una de las dos cámaras para que ya hayas pasado la valla. Pero ahora parece que están dudosos. ¿Y ahora cómo van a definir? ¿Quién va a decidir Tendrán eso? que tener una reunión de pleno para decidir eso, lo cual me parece absurdo en este momento. Pero ¿Cómo crees que debería ser tú? A ver, ¿Uno u otro? Como la ley lo señala, acápite 1, acápite 2. Eso es una disyunción en ley totalmente. No es una conjunción, es este y este. Es este punto, este otro punto. No dice y en ninguna parte. Entonces se entiende que es o uno u otro. Pero bueno, eso está ahí. Si fuera como yo interpreto, para no ser el dueño de la pelota, sino decirlo en condicional, basta que tú pases el 5% de todo el Senado o el 5% de la Cámara de Diputados para que tú ya tengas representación. Ahora, de 38 partidos que postulan al Parlamento, 32 solamente a la Cámara, a la presidencia, hay 16 partidos o 17 que no están en las 57 jurisdicciones. O sea, no tienen 57 listas. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que en los lugares donde estás no vas a tener votos. Si no vas a tener votos en esos lugares, para poder llegar a 5% tienes que estar tener tantos votos en una jurisdicción donde estás para compensar. Eso es muy difícil. En cambio, los partidos que están en todas las jurisdicciones, aunque tengan pocos votos en alguna, esas se van a sumar para la bolsa del 5% de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Lo que decía, explícales por favor, ¿cuál es la importancia que va a tener este Senado? Porque se dice que va a ser, ¿no? El Supersenado. El Supersenado. Bueno, porque obviamente las personas que han diseñado esta nueva fórmula de bicameralidad no tiene nada que ver con la bicameralidad del año 80-92, es totalmente diferente. En aquella época teníamos cámaras colegisladoras, es decir, que las dos tenían participación en el origen y en la conclusión de la ley. Ahora no es así. Ahora el origen de la ley es la Cámara de Diputados, pero la que determina cómo queda la ley de manera absoluta. Y si es que queda, porque también puede decir sí, no la queda. archiva, pero puede cambiarla sustancialmente. Es decir, que la Cámara de Diputados presenta la ley del gato y ellos sacan la ley del perro. Entonces, obviamente hay un cambio, hay un Supersenado y la gente creo que no es consciente y debería darse cuenta de que el verdadero poder del próximo régimen a partir del 28 de julio del año 26 es el Senado. Vamos a no una república presidencial, sino una república senatorial. Eso es lo que va a pasar. Ahí va a estar el poder. Correcto. Por eso es justamente, ¿no?, que decía, ¿no?, la importancia. Ahora, viendo esto, y justamente habías mencionado a Rosa María Palacio, me parece que un poco su campaña por estos no, pues no está pegando, porque más bien lo que parece es que van a ser los mismos partidos con representación en el Congreso los que van a no copar, pero, digamos, meter representantes tanto en diputados como en senadores. Bueno, a ver, yo creo que esa estructura de por estos no, por estos sí, o no, es como decir, oye, yo tengo los míos, sal de frente y di, prefiero que votes por los míos. Hay de eso también. Hay de eso, o sea, a mí me parece que está muy bien. Todas las personas tienen derecho a decir por quién quiero votar y por quién no quiero votar o a quién quiero favorecer. Pero no te vengas a poner como que estos son los inmorales y los que tú quieres favorecer son santones, porque tampoco son santones, han participado de un montón de problemas, etcétera. No me parece una campaña, digamos, correcta. Ok, pero más allá de la campaña, lo que queda claro por lo que vemos es que justamente son los partidos conocidos, claro, el Partido Aprista Peruano, ¿no? Por ahí ahora Nación, que es nuevo, pero... Porque la campaña está basada en el criterio de que le pegas al candidato presidencial y el partido no recibe. Cuando te estoy transmitiendo la nueva realidad
realidad. La nueva realidad es que el partido con colchón electoral, con bases, que tiene municipios, que tiene alcaldías, que tiene... Ese partido no te lo vas a bajar porque digas sí o no. Además, esta elección está encabalgada. Cada 20 años se producen elecciones encabalgadas. Es decir, donde hay al mismo tiempo una elección nacional y una elección regional, municipal. ¿Y eso qué características trae? ¿O qué? Que obviamente hay una movilización nacional mucho mayor que en una campaña sin movilización municipal. Partido que tiene candidatos distritales, provinciales... A lo mejor no les importan los candidatos a diputados, a senadores, pero están haciendo campaña, están vendiendo el símbolo y mucha gente asocia también, sin conocer a los parlamentarios, al alcalde, al gobernador y entonces dice, bueno, voy a votar por este partido. Eso se está produciendo y eso está favoreciendo a los partidos que tienen presencia nacional regional. Yo no sabía que Avanza País tenía tantos, me declaro justamente, ¿no? Reconozco mi ignorancia al respecto, pero sí me preocupaba, por ejemplo, Somos Perú y Alianza para el Progreso manejando el tema del presupuesto para las partidas justamente a distritos, a provincias, a regiones, donde ellos obviamente tienen, y ahora escuchar a la ministra de Economía decir que lo más importante va a ser darle a los municipios partidas para que acaben obras, y uno termina pensando si es que no tiene también una segunda en el sentido de querer favorecer a estos partidos para luego también en las elecciones de noviembre buscar réditos políticos y ganar. A ver, en cualquier parte del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en España, si tú tienes un partido de presencia nacional, lo que hace es, bueno, al ganar... Los ejemplos que me has dado son Estados Unidos 2 partidos, España 4, bueno... No, ha tenido multipartidismo hasta hace poco. Y Italia, en Italia, ¿qué? Hay 2 partidos. ¿Quién ha tenido multipartidismo hasta hace poco? ¿España? Tenía muchos más partidos, tenía Podemos, bueno, tiene los partidos regionales, los vascos, entonces no me vas a decir, y quien el fiel de la Avanza son los pequeñitos, tanto Esquerra Republicana como el Partido Nacionalista Vasco, ellos son los que mandaban sobre todo los grandes partidos o los históricos. Pero justamente por el deterioro, creo yo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos 2 partiditos regionales eran el fiel de la balanza de todo el país. Eso pasa. Lo que pasa es que los analistas, no quiero tocar a nadie, no se han dado cuenta que hay más que Lima y que hay partidos que tienen presencia nacional y ejecutan una política en relación a los intereses regionales también. Y entonces, ¿por qué Acuña? Que vamos a decir, tú lo acabas de decir, es el que ha controlado la salud desastrosa, sigue teniendo poder en el Perú. Porque él entendió las reclamaciones regionales del norte del Perú. Que ahora Quique Valderrama ha entendido al decir voy a recuperar el norte y le va a ir a hacer la pelea por primera vez en 10 años. Entonces Renovación tú no lo ves finalmente que puede llegar porque carece justamente esto que me planteas que tienen ustedes, APP y Somos Perú. Renovación lo que ha hecho es un proceso de cooptación, no ha hecho un proceso de organización o fidelización de bases como ha hecho Acuña, que hay que reconocer que por eso tiene poder. Y Somos Perú, por eso tiene poder. No, pero un poder mal utilizado, ineficiente, ineficaz, corrupto, mercantilista. Lo que tú quieras, pero es un hecho. No, está claro, bajo el análisis de poder lo ha logrado. Estamos hablando de una descripción, no estoy hablando de un juicio de valor. Si estuviera de acuerdo con ellos sería apoyo o aliado de ellos, pero considero que no lo hacen bien y tú lo has puesto en la medicina clarísimo. Hacen un daño al país en eso. Pero entendamos una cosa. Lo que ha hecho Renovación es cooptación. Es decir, ahí donde los líderes, por ejemplo, el señor Mera en Iquitos, el señor Mera no tiene nada que ver con los valores supuestamente doctrinales de Renovación. Es un hombre de izquierda, siempre fue un hombre de izquierda, pero ellos se han ido poniendo sobre todo eso. Entonces es una estructura muy débil, muy feble, contradictoria, se le han amotinado. Y la base de Renovación es el voto evangélico que ahora cuestiona a su propia plancha, con la idea de un voto cruzado evangélico, es decir, solamente votar por sus congresistas y no votar por la plancha porque no quieren a la candidata vicepresidencial. Norma Yarrow. Interesante. Te quería preguntar, ¿tú le crees cuando ayer vino acá Elio Rier y César Acuña ha dicho que no votaron por José María Balcázar, APP? A ver, yo no he estado ahí, pero a mí me parece imposible que no hayan votado, porque si no hay votos fantasmas, han aparecido más votos de los que debía haber, porque si nadie ha votado por Balcázar, entonces es un señor... ¿Tú estabas a favor o en contra de sacar a Gerí más allá de la forma? Yo he sido muy claro y lo he dicho con toda claridad. Gerí tenía que salir sabiendo quién iba a ser el sucesor.
No, el señor Geri era insostenible, pero mientras no tuvieras un sucesor, no lo podías sacar. Y eso era la situación inteligente y lo que Avanza País trató de producir, generando ese debate, pidiendo un debate sobre la forma de la salida, para que se conversara, pero no se dijo, no, se vota inmediatamente. Es decir, porque claro, es cierto, Avanza País votó a favor de esta moción que presentó Segarra, pero claro, no era para salvarle el pellejo, sino decir, bueno, vamos por la vacancia, porque además se siente un precedente, digamos, no... Pero el tema era encontrar un espacio de conversación y no ir al disparadero, porque esa situación de votas ahora exigía la elección inmediata. Okay, pero ¿quién iba a pensar, y quizás es una pregunta un poco tonta y voy a decir la respuesta, claro, porque justamente esos valores no están en César Acuña, es decir, ¿quién iba a pensar que ellos iban a votar por una persona de izquierda? Tú me dirás, ¿era algo que se podía pensar porque César Acuña no se puede confiar en él? El señor César Acuña es un práctico en la política, no es un ideólogo. ¿Él apoyó al señor Castillo o no lo apoyó? Sí, lo apoyó. Entonces, si apoyó al señor Castillo, podía apoyar a cualquier persona de izquierda, era previsible. Correcto. Salvo que tú pienses que te engañaron. Era previsible. Entonces, que no venga a decir aquí Renovación Popular que los engañaron. O sea, resulta que los taúres, todos los tramposos los engañaron. Pero ¿quién fue el que invitó el lonchecito para la jugada, para jugar el póker? El señor de Renovación. Y después se pone a llorar porque lo han estafado. O sea, él va a buscar a los tramposos según él, y después se pone a llorar porque le hicieron trampa. Pero entonces al final, ¿no? Él impericia Renovación Popular, se va, ¿no? En su tema, no sé, o principista o electorero, ¿no? Como quiera, sí, vamos a sacarlo y no han evaluado bien a quién poner. Pero claro, al mismo tiempo uno diría, oye, bueno, pero ha quedado de manifiesta la catadura de César Acuña, que no es un tema principista, ideológico, como tú dices, sino finalmente es puro oportunismo político. ¿Necesitábamos llegar a tener al señor Valcárcel para acreditar lo que ya había pasado con Castillo? ¿Necesitábamos esto? O sea, no, pero es que lo triste es que no cambia. Acuña va a seguir con su cuota de poder. El señor Acuña no cambia, pero desde el año 21 el señor López Aliaga no cambia. La señora Fujimori no cambia. El señor Hernando de Soto no cambia. O renovamos la derecha o no rescatamos al país. Y la derecha, me imagino, se renueva con Avanza País y José Williams. Con el general Williams, obviamente. Eso lo vengo diciendo con toda claridad. No era necesario que fueras tan claro. Creo que la gente lo entendió. Me duele. Está claro. No creo que estés a favor de que sigan los ingenuos, por decirlo de alguna manera. Ya, pues, pero entonces aquí te hago la pregunta, porque la gente diría, siguiendo un poco el razonamiento de Rosa María, pero si Avanza País ha estado en lo que ella llama el pacto mafioso del Congreso. ¿Cómo te desmarcas que tú eres distinto de Número Renovación uno, y de Fuerza el único Popular? partido que insistió en que se hicieran elecciones anticipadas, ¿cuál fue? Avanza País. Se ha quedado porque perdió la votación. ¿Quiénes retiraron las elecciones anticipadas? ¿No fue Fuerza Popular? Se había aprobado en primera votación y lo retiraron. ¿Por qué? Para mantener a Dina, a la cual votaron como votaron a Merino, como quisieron votar a PPK, como votaron... O sea, la reina de la vacancia... Más allá de la impericia y renovación, tú tampoco compras qué Fuerza Popular hay por evitar el caos. La única vacancia o censura que no ha votado es esta. Y de pronto aparecieron votos para Valcárcel que nadie sabe de dónde salieron. Pero todas las otras vacancias, PPK, Vizcarra, Merino y el señor Castillo y esta... ¿Quién es la reina de la vacancia? La señora Fujimori. Entonces, pues, no vengan a decir aquí que, ay, no, ellos defienden la institucionalidad cuando les conviene, porque el que ha creado este modelo destructivo de presidencias ha sido el fujimorismo desde el año 16. O el keikismo, porque el fujimorismo defendía el presidencialismo y la reelección y de pronto ahora son república senatorial. Tú estuviste en un momento ligado al fujimorismo. Hasta el 2011. ¿Cuándo crees que cambia finalmente y ya no sientes que había esa esencia, ¿no, de Alberto Fujimori y que finalmente devino en lo que tú has llamado keikismo, separándolo del fujimorismo? Son dos cosas diferentes. Alberto Fujimori, su modelo, llámenle presidencialista, autoritario, llámenlo como quieran llamarlo, pero eso es un modelo. ¿No es cierto? Modelo que yo apoyé y en el cual yo creí.
Después, a partir del año 2011, ya viene el queiquismo. Y yo no participo. Me llevo bien, he pertenecido a ese espacio, les agradezco muchas amabilidades, pero políticamente yo estoy desmarcado hace 15 años. Entonces ahora dice que yo tengo que ver, hace 15 años que no tengo nada que ver con ese... ¿Pero quién dice que tienes que ver? No, la señora Chávez. Porque me mandan las indirectas. No, tú no. La señora Chávez, la señora Gamboa. Hace 15 años que no trato con ella. Y ahora déjame hacerte la pregunta entonces. Carlos Raffo fue albertista, es queiquista, No, ¿cómo Carlos tomas Raffo que ahora esté con no fue ustedes? albertista. Nunca fue. No fue, es albertista. Ok. Carlos Raffo es hiperalbertista y va a ser albertista. ¿Pero hasta cuándo estuvo con Keiko? Porque hasta el año 2011. Está afiliado al Partido Fuerza De acuerdo, Popular. pero hasta el año 2011 yo supe que estuvo con Keiko. Yo después no he sabido otra situación. Ok, entonces, digamos, estaría un poco en la misma línea que tú, eres el albertista, a partir del 2011 ya no está, pero está afiliado a Fuerza Popular. Bueno, y que yo sepa, Fuerza Popular se creó para el 2016 o para el 2011 ya existía Fuerza Popular. Después se llamaba Fuerza 2011 y después se convierte en... Fuerza Yo nunca he Popular. estado afiliado a ese partido porque es un partido después del año 11. Ok, pero digamos, no llama la atención y tú le tienes plena confianza a qué tipo de trabajo. Y me imagino que la campaña acá, volviendo al tema militar... Él nos ha aconsejado, él es un experto en marketing y es amigo y nos aconseja. No hay una relación permanente ni nada, pero siempre está interesado en los amigos y te da un consejo. Pero ¿qué? ¿Es la parte, digamos, del marketing político? De sugerencias, de de consejos, de que hay que afirmar, qué cosa es lo bueno, cómo hay que exponer al candidato, cuáles son sus valores, que hay que transmitirlos, que la ciudadanía los puede tomar. Siempre hay que escuchar, incluso también hay otras personas, que no voy a mencionar su nombre, que no son de derecha, pero que ven con simpatía al general porque es una persona valerosa, importante, y hacen consejos, pero nada más, ¿no? ¿Cuál es el fuerte de... quiero centrarme ahora, o sea, ¿cómo tú venderías la candidatura de José Williams? ¿Por qué crees que finalmente es el mejor candidato para la presidencia? Después hablamos de, obviamente, el Senado, diputados, etcétera. Muy claramente para mí. De todo este lío del 21 al 26, el único que en el momento exacto, que fue el 7 de diciembre del año 22, puso de patitas en la calle al señor Castillo y tuvo la inteligencia, la prudencia y la modestia de no llevarse todos los laureles, fue José Williams sacando a Pedro Castillo Terrones del poder. Pedro Castillo se sacó. Él cometió el error, pero ¿quién fue el que puso cuando no se sabía que iba a pasar la sesión? Hasta Gerí lo sacaba a Castillo. O sea, ¿ese es el mérito? No creo que es así. ¿Cuántos han tratado de sacar? Trataron de sacar a Vizcarra y perdieron. ¿Cuántos votos sacaron? O sea, 104. Pero fue post. ¿Fue post qué? No, señor. Perdón, no. Vamos a poner los hechos en su momento. El señor Pedro Castillo, fue detenido después de la votación, no antes. O sea, que el señor Pedro Castillo estaba libre y había dado órdenes para que se detuvieran personas y para que se cerraran medios de comunicación y para que se cerraran instituciones. Y fue detenido por la policía cuando dejó de ser presidente después de la votación. Si esa votación no se hubiera puesto en la mesa, ¿qué hubiera pasado? Entonces, no vamos a minimizar. Políticamente José Williams también supo cuál era el momento. No fue ingenuo. No quiero decir que haya otros que se consideren ingenuos, pero él no fue ingenuo. Ok, entonces, ¿ese es el mérito? Haberlo finalmente... No, ese es el mérito haber promovido, porque no sé cuántas firmas presentaron, creo que ahí también, como ahora para Gerí, todo el mundo quería vacar a Pedro Castillo y todo el mundo sacó. No es que él convenció y dijo, señores congresistas, ¿qué les pasa? Tenemos que sacar a Pedro Castillo. Él fue el que colocó la sesión, que no estaba seguro que eso iba a ocurrir, la policía quería cerrar el Congreso, él se presentó y él convocó para que... ¿Qué policía quiso cerrar ¿Qué policía quiso cerrar? Hubo policías que quisieron cerrar el Congreso. O sea, Pedro Castillo no le hizo caso, pero ni su esposa. Bueno. Pero bueno, dime otras cosas, por favor. Bueno, ahora, si te parece lo de la embajada poco, bueno, ya, pues... ¿Cuál es lo de la embajada? Ah, caray. ¿Que quiso ir hacia la embajada? No. Hubo un suceso en la embajada del Japón, no sé si te acuerdas.
me estás hablando de José William. Yo creí que seguías hablando de Pedro Castillo. Porque si su mérito político no te basta, pues vamos a sus méritos profesionales, porque ya... Ok, o sea, el rescate de la Embajada de Japón, el operativo... Es un hombre exitoso en lo que tiene que hacer, es un hombre eficiente. Si tú me quieres decir que no es el candidato, carismático... A pesar que me ha chancado, no te quiero pasar la mano, pero tú me pareces mejor candidato a la presidencia. Bueno, pero yo agarro y considero que él es el héroe nacional que no soy yo. Está bien. ¿Y qué pasó con Philip? Pero en la próxima elección tenemos a Philip, es un amigo en común, ¿no? Sí, claro. Abiertamente, es amigo todo el mundo mío, lo sabe. es amigo mío y yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio. ¿Qué pasó con Philip entonces? ¿Qué crees que pasó? Lo tendrás que preguntar a él y al partido, porque a mí me exoneraron, gracias a Dios, de la participación en esas conversaciones. Entonces, lo que Oye, pero también, digamos, ¿no? Finalmente su campaña nunca levantó. Me parece una decisión, digamos, apropiada justamente haberse bajado el carro. No creo que a él lo hayan bajado. ¿Cómo fue un poco ese tema? Yo te voy a decir dos cosas sobre la campaña de Philip Butters. Yo no voy a entrar en qué pasó, qué no pasó y todo lo demás. Ok. Número uno, Philip Butters ha tenido el coraje, el valor de tratar de participar y ayudar en la política del Perú, cosa que no acostumbran gente que lo que quieren ser solamente es observador de ventana. Y eso tiene palomilla, eso tiene mérito y yo reconozco. Segundo, tuvo el mérito de darse cuenta que no era políticamente su momento. Y eso también tiene mérito y tomar una decisión y decir, no es mi momento y ya está. Entonces, esas dos cosas tienen mérito, porque en el Perú somos especialistas en chancar, pero no somos especialistas en ver las cosas que son correctas. Otros no se dan cuenta y siguen y siguen y siguen y siguen en la política eternamente y a lo mejor no hacen el bien. Correcto, pero no sé, o sea que lo chancaron los enemigos de siempre, los que siempre lo odian por estos los que nunca hacen nada, son especialistas en chancar a la gente. Correcto, y además agarrar el tema, ¿no?, de Juliaca, que por eso, pero finalmente no, ahora, yo te preguntaba por eso, ¿no?, porque claro, tú ibas a su candidatura a vicepresidente, con Philip, y luego, claro, cuando Philip, digamos, decide salir, tú te quedas en esa vicepresidencia, pero se suma, entiendo, también Adriana Tudela y obviamente aparece José William. Antes de entrar a tu candidatura y a tus propuestas, ¿no?, con el conocimiento que tú tienes, ¿no?, y la honestidad intelectual, tú vas a decir qué podrías hacer desde el Senado, qué no podrías hacer. Pero antes, todo este sainete de Hernando de Soto y la llegada de Denise Miralles, ¿te parece que eso confirma esa influencia que tiene César Acuña y por la cual ese pragmatismo que tú le has definido como su característica principal queda de relieve? Es decir, absolutamente, votos para mantener mis cuotas de poder en el Ejecutivo. No, y que creo, no sé si se han mantenido o se han acrecentado. O sea, el señor Acuña ha pasado a ser el eje, en la parte final de este régimen político, el eje político que sostiene al gobierno que está ahí. O sea, es prácticamente el Partido Nacionalista Vasco, que es, Esquerra Republicana, que desde una región controla la llave, la cúpula de todo un sistema que se podría desplomar si no estuviera él. Esa es la verdad. Que se podría desplomar. O sea, tú dices que le hace bien al país. No. Yo no creo que sea un buen gobierno. Ok. O sea, pero él está sosteniendo este gobierno. Desplomar no el sistema, sino justamente al gobierno de turno, lo hizo con Dina. La composición, la repartija actual, que es una forma de repartija con Pedro Castillo Terrones, con Dina y con los sucesivos. Él es el eje, él es la columna vertebral de un modelo así. De lo que dicen la mafia congresal, me parece una exageración, pero es un modelo político que a mí no me gusta, pero él es el centro y lo ha demostrado porque ha sido el que ha sostenido, aunque lo niegue, todo este sistema. Voy a ir a la pausa, quédate con nosotros, por favor, Fernando, porque ahora quiero que nos cuentes justamente, ¿no?, que convenzas al televidente, ¿no?, por qué votar por... Fernando se ríe y dice, ahora cómo voy a convencerlo. A ti. ¿Y qué vas a lograr finalmente? ¿Qué puedes lograr? ¿Cómo si es que se puede cambiar justamente estas repartijas en el poder? Ojo, partiendo de la premisa de que no necesariamente William llegue, pero tú sí con un grupo de senadores y de diputados a partir del 28 de julio de este año.
Vamos y cómo no, conoce la Honda CR-V Advanced híbrida, la SUV más reconocida de la marca, ahora con tecnología híbrida avanzada y un consumo que puede llegar hasta 80 kilómetros por galón. Además, solo con el financiamiento exclusivo del Banco de Crédito del Perú, BCP, te la llevas con cuotas desde $646 o 2.169 soles mensuales. Ingresa hoy, toma nota, www.autos.honda.com.pe y descubre todo lo que la Honda CR-V Advanced Hybrid tiene para ti. Ya le está echando el ojo, Fernán, a la Honda Hybrid. Sí. Yo no tengo esa camioneta. Vamos al corte. Falta para la campaña. Vamos al corte y volvemos con Fernán Altuve. No se muevan. NutriPoint, líderes en suplementación. Las marcas más vendidas a nivel mundial que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Creatinas, proteínas y vitaminas y con más de 30 tiendas a nivel nacional.